Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 18 de agosto de la 20ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. La primera lectura se refiere al libro de los jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 19. Muy bien, nos dice el libro de los jueces. En aquellos días, los hijos de Israel obraron mal a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Bueno, los Baales eran dioses eh, que adoraban los cananeos, los Baales y los Astartés, que eran dioses falsos. Y continúa, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que les había hecho salir de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, postrándose ante ellos e irritando al Señor. Bueno, o sea, fueron infieles, ¿no? A la promesa, al juramento, al pacto que habían hecho ellos de servir solamente a Dios. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las Astartés. Bueno, Baal en, en el idioma cananeo era el Señor, ¿no? Dios. Y las Astartés eran las diosas de la fecundidad. Se encendió entonces la ira del Señor contra Israel. Los entregó en manos de saqueadores que los expoliaron y los vendió a los enemigos de alrededor, de modo que ya no pudieron resistir ante ellos. Bueno, se cumplió lo que había dicho el Señor, ¿no? Que si ellos le eran infieles, Él los dejaría, ¿no? Sin protección. Y eso es lo que pasó. Siempre que salían, la mano del Señor estaba contra ellos, para mal, según lo había anunciado el Señor y conforme les había jurado, por lo que se encontraron en grave aprieto. Entonces el Señor suscitó jueces que los salvaran de la mano de los saqueadores. Pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron yendo tras otros dioses y se postraron ante ellos. Bueno, el Señor Dios les dio jueces, ¿no? Que de alguna manera los podían salvar, pero llegaba otro juez y ellos completamente se olvidaban y volvían a las idolatrías, ¿no? A adorar eh, dioses falsos, que eran precisamente demonios, ¿no? Porque lo que hacían era inclusive eh, llegar hasta ofrecer como sacrificio a sus propios hijos, a estos dioses, ¿no? A los Baales y a las Astartés. Se desviaron pronto del camino que habían seguido sus padres, escuchando los mandatos del Señor. No obraron como ellos. Cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos en vida del juez, pues el Señor se compadecía de sus gemidos provocados por quienes los dejaban y oprimían. Pero a la muerte del juez volvían a prevaricar más que sus padres, yendo tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos.
No desistían de su comportamiento ni de su conducta obstinada. Bueno, o sea, era eh, lo mismo, caían, no siempre que llegaba otro juez, cuando moría el anterior, volvían y eran infieles a Dios. Por eso el texto utiliza el verbo se prostituían, ¿no? Se prostituían, es decir, le eran infiel a Dios, infieles, la infidelidad, porque se iban tras otros dioses. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 105, cuyo responso es: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bueno, como vimos en la anterior lectura de los jueces, el pueblo caía, ¿no?, cada vez en idolatrías. Pero, o sea, no eran todos, ¿no? Había un resto de israelitas fieles que seguían eh, sirviendo al Señor. Y aquí eh, el salmista va a recordar, ¿no?, sobre las infidelidades del pueblo de Israel. Nos dice entonces el salmista: no exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado, emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos, inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Aquí está el pasaje en el Salmo, que llegaron a tal perversidad de sacrificar a sus propios hijos e hijas a los demonios, a esos dioses falsos, a los Baales y a las Astartes. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. ¿Cuántas veces los libró? Mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas. Pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. O sea, siempre se repetía, ¿no? O sea, el pecado y luego el arrepentimiento, la misericordia de Dios y el rescate. Y se repetía nuevamente con cada uno de los jueces cuando moría y llegaba otro. Ya desconocían todo lo que habían hecho y volvían a caer, ¿no? Pero eh, es interesante ver la eh, recurrencia tanto del pecado de los israelitas, pero también de la misericordia del Señor, que al fin escuchaba sus gritos, sus gemidos, ¿no?, y especialmente su arrepentimiento. Bueno, vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, que hemos venido desarrollando durante este periodo o tiempo ordinario. Tenemos el capítulo 19, versículos del 16 al 22. Su título temático: si quieres ser perfecto, vende tus bienes, así tendrás un tesoro en el cielo. Nos dice entonces San Mateo: en aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Bueno, aquí es interesante que este que se acerca a Jesús y lo reconoce como maestro, le da la importancia necesaria,
que amerita y le hace la pregunta sobre la vida eterna. O sea, era eh, un fariseo que creía en la resurrección. Muy bien. Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Bueno, aquí habría que eh, anotar o observar que en Mateo, en Mateo no le llama maestro bueno, ¿no? Solamente es en Marcos y en Lucas. Aquí le dice, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? De todas maneras, el Señor le responde, uno solo es bueno. Podría interpretarse como una sola cosa es buena, que es confiar en Dios, ¿no? Bueno, mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, aquí le menciona algunos de los mandamientos que nosotros conocemos, ¿no? Pero interesante que en el último le da el resumen, como en los otros dos evangelios, cuando le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo es cumplir la ley y los profetas. Entonces, algunos de los mandamientos, pero el último es en realidad el más importante. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Bueno, entonces aquí sabemos que es un joven, ¿no? Y además era muy rico, pero también era un joven preocupado por la vida eterna, ¿no? Por la salvación. Y también era un joven educado, sabía sobre la ley, las escrituras. Lastimosamente, ¿no? A pesar de toda su buena intención sobre la vida eterna, se fue, se fue triste, ¿no? Por las palabras del Señor Jesús. Y todo porque era muy rico. Entonces, aquí podemos, como inferencia, ¿no? Concluir que no le gustó, no quiso hacer lo que le dijo el Señor, debido a las riquezas que tenía. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.